Buenos días a todos y a todas. Se pueden sentar. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente identificado con el número 5403 del año 2016, formado por amparo en única instancia, promovido por José Andrés Dubón Gutiérrez contra la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia del organismo judicial. El secretario general hará relación del acto reclamado y de la petición de fondo formulada por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. ¿Puede hacer...? Gracias, señora presidenta. Quien promueve la acción señaló como actos reclamados el primero, la omisión de la orden de publicación de los acuerdos de presidencia del organismo judicial que organiza los turnos para el goce del periodo vacacional de los funcionarios y empleados judiciales identificados con los números 22-2016 y 23-2016 y 24/2016. Como segundo acto reclamado, omisión en la formación del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que prorrogaría la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría y su publicación en el Diario Oficial. El tercer acto reclamado, el acuerdo de la presidencia del organismo judicial identificado con el número 22/2016 y el acuerdo 23/2016 que ordena la conservación en sus sedes del resto de procesos que no tengan relación con materia constitucional, conflictos colectivos de carácter económico y social, procesos en trámite con personas pendientes de captura o de obtener su libertad y o cursos de hecho para algunas salas de la Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría, juzgados y tribunales de primera instancia y juzgados de paz. Además, omite llamar a todos los magistrados suplentes que con tal categoría haya electo el Congreso de la República y personal itinerante que se requieran para cubrir el periodo de vacaciones de los titulares de las salas de la Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría. Asimismo, que omite llamar a todos los jueces suplentes y personal itinerante para cubrir el periodo de vacaciones de los titulares de los juzgados y tribunales de primera instancia y juzgados de paz y ubicarlos en los órganos jurisdiccionales que mejor convenga a los habitantes del país. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de amparo, quien lo promueve solicita que se otorgue el amparo solicitado por él contra la Corte Suprema de Justicia y Presidencia del organismo judicial, se restablezca la situación jurídica afectada, se conmine a la Corte Suprema de Justicia para la formación y emisión de la orden de publicación del acuerdo que prorrogaría la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría con ocasión del goce de vacaciones del organismo judicial. Se conmine a la presidencia del organismo judicial para la formación y emisión de la orden de publicación de los acuerdos que para el efecto deberá emitir con ocasión de la organización de turno para el goce del periodo vacacional del organismo judicial, debiendo prevenírsele que los acuerdos deben estar revestidos de justicia en su contenido y en la toma de decisiones. Se ordene a la presidencia del organismo judicial recalendarizar el servicio público esencial de administración de justicia pronta y cumplida, en tanto no cobren vigencia dichos acuerdos sin los vicios apuntados. Se fije un plazo prudencial de 10 días contados a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria de la sentencia de amparo para la formación y emisión de orden de publicación solicitada a las autoridades denunciadas. Se ordene a la presidencia del organismo judicial recalendarizar el servicio público esencial de administración de justicia pronta y cumplida, en tanto la Corte Suprema de Justicia no forme y emita la orden de publicación del acuerdo que prorrogaría la competencia de salas de la Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría con ocasión del goce del periodo vacacional del organismo judicial. Apercibir a las autoridades denunciadas que, en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de 4,000 quetzales a cada uno de los magistrados sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y políticas que pudieran resultar.
De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer el uso de la palabra el solicitante del amparo, requiriente de la vista pública, José Andrés Dubón Gutiérrez, quien actúa con su auxilio. Está en el uso de la palabra. Muy buenos días, señoras magistradas, señor magistrado, señora magistrada presidente, con su venia, señor secretario general de esta Corte y señora representante del Ministerio Público y demás personas que nos acompañan. Tengan ustedes muy buenos días. En esta mañana, la presencia en esta sala de vistas obedece a que he tenido conocimiento que por lo menos en los últimos 5 años, tanto la presidencia del organismo judicial como la Corte Suprema de Justicia ha asumido de forma permanente y constante la omisión de publicación de los acuerdos que rigen el periodo vacacional para empleados y funcionarios públicos de ese organismo. Además, también se ha incurrido en la omisión de prorrogar la competencia de las salas en virtud que no se ha emitido un acuerdo legal ni se ha publicado en el diario oficial. En esta mañana, por cuestiones de tiempo, únicamente me voy a referir al primer agravio denunciado y al segundo agravio. El señor Francisco Alvarado Argüello, haciendo una definición de la seguridad jurídica, manifiesta que la seguridad jurídica protege al individuo y al ciudadano contra lo arbitrario, lo imprevisto y lo impreciso. Además de ello, indica que la seguridad protege en todos sus ámbitos que las relaciones estables no sean modificadas y no sufran alguna variación, si no es por los procedimientos legales que se establecen en la ley. Para el efecto, quiero traer a colación el artículo 2 de la Constitución, que establece que, entre otros aspectos importantes, entre otros derechos, el Estado guatemalteco protege a todos los ciudadanos habitantes de este país de la seguridad. Tenemos que entender, para lo que nos atañen esta mañana, que me estoy refiriendo a la seguridad jurídica. Además, el artículo 180 de la Constitución establece que la ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial. El artículo 54F de la Ley del Organismo Judicial establece que es una atribución administrativa de la Corte Suprema de Justicia mandar a publicar en el diario oficial todos los acuerdos y reglamentos que tengan que ver con su competencia. Y para finalizar este resumen de normativas, el artículo 55B de la Ley del Organismo Judicial también establece que es una atribución de la presidencia del organismo judicial mandar a publicar en el diario oficial todas las disposiciones de carácter general. Es evidente que la normativa denominada como POG 22-2016, 23-2016 y 24-2016 es una normativa de carácter general. En tal virtud, regula las relaciones de justicia para todos los habitantes del país en todos los tribunales de la República. En ese sentido, quiero manifestar que asumo como tesis que la omisión de publicación de los acuerdos mencionados violenta la seguridad jurídica de los habitantes del país. Además de ello, es importante mencionar que considero que también se está agraviando el acceso a la justicia pronta y cumplida, en virtud que ese es un derecho y es un servicio público esencial que no amerita y no permite que sea interrumpido. ¿Por qué sostengo esta circunstancia? Porque, como bien se denuncia en el agravio número 3, el acuerdo y disposición 23-2016 ordena que una serie de procesos de diversa naturaleza, por ejemplo familia, civil, se quede resguardado dentro de los tribunales que van a permanecer cerrados.
Entonces considero de que se ha violentado para los guatemaltecos, para los habitantes del país, el acceso a la justicia. Considero también que el amparo provisional era una medida cautelar idónea para que se pudiera continuar con el acceso a los tribunales que todos tenemos, y en este sentido el amparo y la sentencia que ustedes van a emitir va a ser pues de carácter pues preventiva, para que en futuras ocasiones los señores del organismo judicial, específicamente la Presidencia y la Corte Suprema de Justicia, manden a publicar los acuerdos de vacaciones, y también para que se llame a los magistrados suplentes para que puedan, digamos, que no se interrumpa el acceso a la justicia. Quiero también manifestar que tengo conocimiento que la nueva ley de la carrera judicial, el decreto del Congreso de la República número 32-2016, ya contempla la figura de los jueces y magistrados suplentes permanentes. Entonces, en ese orden de ideas, señores magistrados, mi petición concreta es de que, ante tan evidentes hechos que no ameritan ningún tipo de contradicción, ustedes a la hora de resolver puedan, digamos, tutelar de una manera profunda a los habitantes del país, otorguen el amparo y que se le ordene y se combine a las autoridades denunciadas, en primer lugar, que se publique en el diario oficial, como lo manda la normativa relacionada, los acuerdos que rigen el periodo vacacional, así como también que se forme y se mande a publicar el acuerdo que rige la prórroga de la competencia de las salas. Es una petición concreta y considero que, salvo mejor criterio de ustedes, me asiste la razón, por lo que no tengo más que hablar en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dubón Gutiérrez. Continúa en el uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, honorables magistradas, magistrados, señor secretario, señor abogado que me ha antecedido en la palabra. En el presente caso, se trae a colación, primeramente, y como cuestión previa para una mejor resolución del caso, el expediente 2136-2010, sentencia de fecha del 21 de enero del 2011, emitido por esta honorable Corte de Constitucionalidad. En este expediente se creó el Centro de Gestión Penal. Se dijo como doctrina, porque inclusive existen varios fallos en ese sentido, de que cuando se crea ese centro de gestión es por funciones, es una cuestión eminentemente administrativa y para un mejor funcionamiento del organismo judicial. ¿Por qué se trae a colación en este caso? Porque en este caso se está indicando como acto reclamado los acuerdos emitidos por la Presidencia del Organismo Judicial, números 22-2016, 23-2016, 24-2016, emitidos por dicha Presidencia. Estos acuerdos regulan las vacaciones de los trabajadores del organismo judicial. Y como dije anteriormente, se trae a cuenta este expediente porque aquí se especificó, se indicó por parte de este honorable tribunal que dichos acuerdos no contradicen la función del organismo legislativo, que únicamente lo que se hace es solamente, dice, se está creando una dependencia para la mejor administración de justicia. En tal sentido, estos acuerdos solamente vienen a ser o a constituir disposiciones administrativas que tienen por objeto brindar un mejor funcionamiento y que la población no se quede desprotegida y que la población tenga el mismo acceso a los órganos jurisdiccionales. Además, únicamente se está regulando el periodo vacacional. Las mismas no constituyen normas ordinarias, por lo tanto, no necesitan de la publicación que se ha indicado por parte del postulante, al no constituir las mismas, como dije anteriormente, normas de carácter general. En tal sentido, se advierte que estos acuerdos han sido emitidos de conformidad con lo establecido en el artículo 102,
203, 205 y 210 de la Constitución Política de la República, el artículo 55 y 56 de la Ley del Organismo Judicial, entre otros, así como también el artículo 43 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre el organismo judicial y que está regulado en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito en el organismo judicial y el Sindicato de Trabajadores de dicho organismo. Finalmente, también es importante traer a colación que esta honorable Corte ha indicado que para que una acción de amparo proceda, dice que para su procedencia es necesario que el acto que le causa agravio al solicitante sea actual y subsistan sus efectos y no sea reparable por otra vía más que por esta acción constitucional. Estos acuerdos fueron emitidos con fecha 19 de agosto del 2016. Por lo tanto, se considera que los mismos han quedado sin materia porque han surtido sus efectos. No existe agravio que sea reparable por esta vía. En tal sentido, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Suscripción Personal, solicita que la acción de amparo solicitada por el abogado José Andrés Dubón Gutiérrez sea denegado. Y en tal sentido, se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.